P. Ovidi Nasonis Metamorphosen. Liber Quintus. Libro quinto. Mientras Perseo narra tales cosas a los cefenios, se escucha en el palacio un clamor no festivo sino guerrero, y el banquete convertido en combate suena como mar tempestuoso. Iniciador de la guerra es Fineo, quien agitando una lanza dice que llega a vengarse por haber sufrido el robo de su esposa, y amenaza e insulta a Perseo. Cuando iba a arrojar su arma contra el héroe, lo irrumpe su hermano Cefeo, y le hace ver que trata de premiar con un crimen la hazaña de su yerno, que en realidad no fue Perseo, sino las Nereidas y Júpiter Amón, quienes le habían arrebatado a Andrómeda. Cuando ésta estuvo en peligro de muerte, él, por cierto, no la había ayudado ni como esposo ni tío. No era justo, pues, que quisiera quitársela a aquel que la salvó, haciendo lo que él debiera haber hecho. Era necesario, por esa causa, que se resignara y respetara el pacto convenido con Perseo. Nada responde Fineo, pero mira a Cefeo y a Perseo sin saber a cuál de los dos ha de atacar. Por fin arroja su lanza contra éste. Quedó el arma clavada en el lecho donde el héroe estaba tendido. Encolerizado Perseo tomó esa misma lanza, y si Fineo no se hubiera escondido tras un altar, le habría atravesado el pecho. Con todo, el arma arrojada se clava en la frente de Reto, cuya sangre mancha la mesa. Entonces se enfurecen todos y se asaltan, y algunos pretenden la muerte de Cefeo y su yerno. Cefeo, respetando el derecho, la fe y la hospitalidad, proclama que la violencia ocurre allí contra lo que él ha ordenado. Llega Palas guerrera y cubre a Perseo con la égida y lo anima al combate. El limneo Atis, nieto del Ganges, notorio por su belleza y el arreglo que la aumentaba, docto en herir a distancia con dardo arrojado, y más todavía en manejar el arco, mientras tendía éste, fue golpeado en el rostro por Perseo, con un tronco ardiente tomado de los fuegos del Ara. Licabas, amigo de Atis, al verlo sangrar, recogió su arco, y tras desafiar a Perseo, lo disparó contra él. El héroe pudo esquivar la herida, y a su vez lo atacó con la espada metiéndosela en el pecho. Moribundo ya, Licabas se inclinó hacia el amigo, y tuvo el consuelo de morir junto a él. Forbas y Antimedón, ávidos de entrar en combate, resbalaron en la sangre que empapaba el suelo. La espada de Perseo atravesó las costillas de aquel y la garganta de éste. A Érito, armado con un hacha de doble filo, lo derribó el héroe golpeándolo con una enorme crátera. Vomita sangre Érito y sacude el suelo con la cabeza. Postra Perseo enseguida a Polidemon, y a Avaris, y a Liceo, y a Élix, y a Flegias, y a Clito, y camina sobre montones de moribundos. Fineo, que no se atreve a atacarlo cuerpo a cuerpo, le arroja un jáculo con el cual, errando, alcanza a Idas, odiador de toda guerra. Este, forzado a pelear, muere en el intento de devolver el golpe con el arma misma que lo había herido. Odites, el principal de los cefenios después de su rey, es muerto por Climeno. Prótenor por Ipseo, Ipseo o Ipseo por el Líncida. El piadoso y anciano Ematión lucha hablando y maldice las armas. Mientras lo hace y rodea el ara con los brazos, Cromis lo decapita con la espada. Cae al fuego sagrado la cabeza del anciano, que alcanza a hablar todavía con lengua medio muerta. Mató Fineo también a Bróteas y a Amón y a Ampico, sacerdote de Ceres. Igualmente el cantor Lampétida, que alegraba con la cítara el banquete, fue muerto. Tras burlarse de él, mandándolo a cantar para los manes, Pétalo lo hirió en la sien izquierda. Aquel, al caer, hizo nacer al azar un carmen triste en las cuerdas sonoras. No sufrió eso Licormas, y derribó con una tranca a Pétalo, que se derrumbó como novillo inmolado. Mientras Pelates intentaba arrancar con la mano la tranca del lado izquierdo de la puerta, Córito le clavó con su lanza esa mano a la madera, y Abas lo hirió en el costado. Quedó Pélates suspendido de la mano clavada.
Compañeros de Perseo, son tendidos Melaneo y Dóritas, rico en tierras, más que ninguno en los campos nasamoníacos. Alcioneo, al verlo muriendo, le dijo que no tendría ya más tierra que aquella que su cuerpo oprimía. Vengando a los suyos, Perseo atraviesa la cabeza de Alcioneo y luego mete la lanza en los muslos de Clicio y la boca de Clanis. Murieron asimismo Celadón, Astreo, Etión el adivino, y Toactrs, y el parricida Agirtes. Empero queda todavía a Perseo mucho por batallar. Yendo contra una causa justa, lo asaltan por todas partes. Cefeo, Casiopea y Andrómeda se lamentan, y su voz es superada del ruido de las armas y el gemir de los heridos, mientras Belona ensangrienta el palacio profanado y fomenta la lucha. Circundan a Perseo, Flineo y sus innumerables seguidores. De espaldas a una columna, soporta el héroe la granizada de dardos y contiene a los adversarios. Por la izquierda llega Molpeo, Equemón por la derecha. Él duda, como la tigre hambrienta que oye mugir a la vez dos rebaños. Por fin hiere a Molpeo en una pierna, en tanto que Equemón, sin medir sus fuerzas, quiebra, fallando el golpe su arma contra la columna, y es herido con uno de sus fragmentos. Perseo lo remata con su espada curva. Pero cuando el número de los adversarios lo vencía, sacó, para que lo auxiliara, la cabeza de Medusa. Téscelo, incrédulo, quedó petrificado en el punto en que se disponía a arrojarle un dardo. Ampix sufrió la misma suerte cuando procuraba herirlo con la espada. Nileo, que se decía hijo del Nilo y llevaba en su escudo la imagen de éste, es convertido en roca mientras se jacta de su linaje y su grandeza. En el momento en que, negando la fuerza de la Górgona, Érix, por dar ejemplo a sus compañeros, iba a atacar a Perseo, se embaró, transformado en estatua armada. Por azar, Aconteo, seguidor de Perseo, vio a Medusa y se coaguló en piedra. Astiages, sin dar en la cuenta de lo que le había ocurrido, lo hiere con su espada, y ésta resuena contra él. Pasmado, hasta Astiages recibe en ese mismo momento la pétrea naturaleza. Fuera largo nombrar a los 200 hombres que de la plebe combatían aún y que al mirar a la Górgona se endurecieron también. Finalmente Fineo, al percatarse de la suerte corrida por los suyos y de que no puede esperar ayuda de ellos, se arrepiente de haber iniciado la guerra y lo confiesa, tendiendo hacia Perseo los brazos en ademán de súplica, explicándole que no luchó por odio o codicia, sino por el amor de Andrómeda, y rogándole que aparte ya la cabeza del monstruo y le perdone la vida. Burlándose, el héroe le responde que no lo herirá con espada, y sí le dará ocasión de permanecer siempre en casa de Cefeo y de ser contemplado allí siempre por la prometida. Enseguida pone el rostro de Medusa frente al de Fineo, quien, vuelto en piedra, conserva la expresión llorosa y cobarde y el gesto suplicante. Regresa Perseo a su patria acompañado de su esposa, y allí, por vengar a un padre que no lo merecía, con la cabeza de Medusa ataca a Preto, quien se había apoderado de la ciudad de Acrisio. Con todo eso, Polidectes, rey de Serifos, mantiene contra Perseo un odio que no ablandan ni el valor ni los trabajos de éste, y llega incluso a negar que haya dado muerte a Medusa. Convirtiéndolo en piedra al mostrarle la cabeza de ésta, Perseo le demuestra que miente. Palas, que hasta este momento había acompañado a Perseo, su hermano, lo deja y, tras abandonar a Sérifos, pasa por Citnos y Gíaros y llega a Tebas y el Helicón. Detenida en este, habla a las musas y les pide que narren la historia de la fuente con que un golpe de su casco hizo brotar Pegaso. Ucrania le responde mostrándole el placer que les da con su presencia y le confirma la verdad del hecho mencionado por la diosa. Luego la hace bajar hasta la fuente. Al contemplar el sitio ameno, Palas elogia a las musas por él y por el estudio a que se dedican. Le habla allí una de ellas, reconociendo la justicia del elogio y la buena fortuna que tienen
con tal de estar seguras. Pero en verdad el crimen existe, y las musas se aterran por todo. La que habla recuerda todavía la injuria que Pireneo trató de inferirles. Al mando de soldados tracios, había invadido Daulia y Fócida y gobernaba allí con injusticia. En una ocasión en que las musas iban al Parnaso, las vio y engañosamente les ofreció hospitalidad bajo su techo. Movidas por las circunstancias, aceptaron ellas, pero cuando ya claro el cielo quisieron partir, se los impidió Pireneo y pretendió violarlas. Cuando las vírgenes tomaron alas para huirle, él intentó seguirlas por el aire y se estrelló contra el suelo al caer de la torre desde la cual había querido alzar el vuelo. Hablaba todavía la musa cuando se oyó ruido de alas en el aire, y de los árboles vino sonido de voces. Palas, que las escuchaba, preguntó de dónde procedían. Se trataba de 9 picazas que lamentaban su suerte e imitaban cuanto oían. La musa explicó a Palas, eran las hijas de Piero y Évipe, quienes, envanecidas por ser 9 también, habían desafiado a las musas a competir con ellas en el canto, poniendo como jueces a las ninfas. Aunque las musas consideraban torpe contender, juzgaron que ceder sería más torpe aún. Comenzaron, pues, y la primera de las Plérides cantó las guerras de gigantes y dioses, disminuyendo los méritos de éstos y celebrando cómo Tifeo, nacido del fondo de la tierra, había empavorecido a los celestes, quienes tras huir a Egipto se habían ocultado en figuras de bestias. Júpiter se había hecho carnero, Apolo cuervo, cabro Baco, pez Venus, Ibis Mercurio. Hasta allí llegó su canto. Al instante se pidió a las musas que cantaran a su vez. La de ellas, que eso narraba, se interrumpió para preguntar a Palas si tenía tiempo y ocio para seguir escuchando, y luego que la diosa le dijo tenerlo, prosiguió. Calíope fue la elegida para competir por las musas, y coronada de hiedra, se levantó y pulsó la cítara antes de iniciar el canto. Antes que nada, invocó a Ceres, la primera en trabajar la tierra y darle leyes y hacerla producir todas las cosas, y deseó estar a su altura. Después narró el modo como Tifeo, vencido, yace sujeto bajo la isla de Sicilia, de cuyo peso intenta en vano libertarse. Tiene las manos sujetas por el Péloro y el Páquino, las piernas por el Lilibeo y la cabeza por el Etna, cuya boca vomita arena y llamas. Cada vez que trata de levantarse, libertado, hace temblar la tierra, lo cual teme el mismo Plutón, que se forme una grieta por donde pueda entrar la luz a los infiernos. Alguna vez que con tal temor el dios recorría, revisándolas las bases de Sicilia, y probaba que estaban firmes, Venus lo vio desde el Érix y llamando a Cupido lo incitó a herirlo con su flecha. No era plausible que, estando sujetos al amor los dioses del cielo y del mar, no lo estuvieran los del mundo subterráneo. Parece incluso, dijo, que en el cielo han disminuido los poderes del amor, pues permanecen vírgenes Palas y Diana. ¿Podrá permitirse que también lo siga siendo Proserpina, la hija de Ceres? Por esa razón, pidió a su hijo que uniera con Plutón a esa diosa. Obediente, sacó él de su aljaba la flecha más aguda y más certera, y disparándola con el arco, la clavó en el corazón del dios infernal. Cerca de Ena está el lago Pergo, poblado de cisnes, rodeado de selvas que lo guardan de los fuegos del sol. Entre follajes y flores, eternamente se establece la primavera. Mientras Proserpina juega y corta violas y azucenas en ese lugar acompañada de sus iguales, Plutón, a una, la mira, la ama y la rapta. Hasta ese punto, Amor se da prisa, grita atemorizada la diosa y pide auxilio de sus acompañantes y principalmente de su madre. Las flores caen de su seno y hay en ella tanto de niña que siente dolor también por perderlas. Plutón la conduce en su carro y exhorta a sus caballos sacudiendo las riendas y llamándolos. La lleva, así, por azufrosos estanques y por donde los Báquiadas fundaron su ciudad entre puertos de desigual tamaño. Entre Cíane y Aretusa,
está encerrado un mar. En el estanque llamado con su nombre habitó Ciane, celebérrima entre las ninfas sicilianas. Cuando cerca de ella pasaba el raptor con su presa, la ninfa salió de un remolino y, habiendo reconocido a la diosa raptada, le advirtió a Plutón que no podía tomarla por la fuerza, sino que debía obtenerla con ruegos. Ella misma había admitido casarse con Anapis porque él la pretendió sin violencia. Luego intentó cerrarle el camino tendiendo ante él los brazos. Encolerizado, el hijo de Saturno golpeó con su cetro el centro del remolino y lanzó su carro por el cráter que abrió de ese modo. Ciane, llorando por la suerte de Proserpina y por el desprecio que se hizo de sus derechos, derramó tantas lágrimas que, licuándose toda, se mezcló con las aguas de las cuales había sido diosa. Sus huesos se plegaron, se reblandecieron sus uñas y sus miembros se diluyeron sus cabellos y piernas y pies y dedos, y los hombros y espalda y pechos se cambiaron en arroyos. Nada queda de ella que pudiera asirse. Mientras tanto, Ceres buscaba inútilmente por tierra y mar a su hija, y en esa tarea no interrumpida la vieron el orto y el ocaso y la noche, durante la cual se alumbraba con antorchas encendidas del Etna. Cansada y sedienta, se acercó una vez a una choza y llamó a su puerta. Salió al oírla una vieja y le ofreció una bebida dulce. Tanta sed tenía que bebió con avidez, lo cual dio motivo a que un niño imprudente se burlara de ella. Para castigarlo, la diosa lo roció con el líquido que aún no bebía, con lo cual se manchó la cara del audaz y sus brazos se cambiaron en piernas y le creció una cola, y todo él se empequeñeció haciéndose inofensivo. En cuerpo de lagarto huyó de la vieja que se disponía a tocarlo, admirada y llorosa, y fue a esconderse en una gruta. Sería muy largo enumerar las tierras y los mares que recorrió Ceres en su indagación. Vino finalmente a Sicilia y se acercó a Ciane, quien de no haberse mudado hubiera podido narrarle todo lo ocurrido. Pero ya que era incapaz de hablar, le mostró en su superficie el ceñidor de la hija. En reconociéndolo, dio la diosa señales de duelo y llamó ingratas a las tierras, principalmente la siciliana, que le era deudora de grandes dones y donde había descubierto las huellas del rapto de Proserpina. Rompió allí los arados y mató a colonos y bueyes labradores y malogró las siembras viciando las simientes. Se agostan las mieses en las hierbas primeras y se alternan lluvia y sol excesivos. Los vientos son dañinos, roban los pájaros las semillas, agobian al trigo la cizaña y el trébol y la mala hierba. Al conocer tan grandes perjuicios, Aretusa sacó la cabeza de entre las ondas y habló a Ceres, suplicándole que no castigara a la tierra inocente, pues no por su deseo se había abierto para dar paso a Plutón, y le aclara que hace súplica tal a pesar de que Sicilia no es su patria, pues ella tiene origen en Pisa. Con todo, ya que está en ella, le pide que guarde la tierra siciliana y le ofrece para ahora mejor contarle su historia. En su curso subterráneo, sigue diciendo Aretusa, le ha sido dado ver a Proserpina triste, pero como reina del mundo infernal, donde es la esposa de Plutón. Al oírla quedó atónita Ceres, pero cuando volvió a su sentido, se apresuró a subir al cielo para quejarse ante Júpiter. Ya en su presencia, le rogó que se preocupara por la hija de ambos e hiciera lo necesario para que Plutón, que la había robado, la devolviera. Le respondió el máximo dios que él amaba también a Proserpina, pero que no veía afrenta en que su hermano la hubiese desposado. Ese hermano que en suerte solo a él era inferior. Con todo le concedió que Proserpina regresara con ella, con tal que en el mundo infernal no hubiera probado alimento. Ahora bien, Proserpina, una vez que vagaba por los jardines infernales, había comido 7 granos de granada, y Ascálafo, hijo de Orfne y Aqueronte, la había visto hacerlo y la había denunciado. La reina del infierno, para castigar esta denuncia,
lo había rociado con agua del Flegetón, convirtiéndolo en búho. Es posible que Ascálafo mereciera castigo tal, pero las sirenas, ¿por qué tomaron plumas y patas de ave? Ellas, que acompañaban a Proserpina cuando fue raptada, la buscaron en vano por todas partes, y para buscarla en el mar desearon la facultad del vuelo. Las complacieron los dioses y les dieron alas y cuerpo de ave, dejándoles la voz y el poder del canto y el rostro de vírgenes. Finalmente, Júpiter, actuando como mediador entre Plutón y Ceres, decidió que Proserpina estuviera 6 meses del año con aquel y otros tantos con ésta. Alegre por haber recobrado de esa manera la libertad, la diosa cambió su alma y su apariencia, y fue como el sol cuando aparece después de la tormenta. Ya tranquila, exige Ceres a Aretusa que le narre su historia. Esta sacó la cabeza de las tácitas ondas y refirió los amores antiguos del río de Élide. Aretusa había sido una ninfa de Acaya, la más diligente en las labores de la caza, preocupada más por la valentía que por la hermosura. Nunca cuidó de su arreglo, y avergonzada de la belleza de su cuerpo, consideraba crimen complacer con ella. En alguna ocasión, aconsejada por la fatiga y el calor, se había desnudado para bañarse en una fuente clara cerca de Estínfalo, y mientras se deleitaba nadando, había escuchado un rumor que subía del fondo. Aterrada, quiso refugiarse en la orilla, y entonces oyó que Alfeo le preguntaba a dónde iba. Huyó desnuda la ninfa y al verla así, el río la pretendió con ardor aún más grande, y como la paloma y el halcón, una trataba de escapar y el otro de asirla. Corrió Aretusa sin ser alcanzada en Orcómenos, Psófida, Cilene, el Ménalo, el Erimanto, Elis, entre campos y montes y bosques y peñas. Con el sol a la espalda, veía cómo la sombra del perseguidor se adelantaba a la suya, por fin más débil que el otro. Sintió que no le era ya tolerable el esfuerzo de la carrera, y pidió el auxilio de Diana, la diosa a quien tan fielmente había servido y quien, conmovida, la ocultó en el centro de una nube hueca. Alfeo entonces la buscó vigilándola, dando vueltas en torno, y la llamaba mientras ella temblaba y temía. Y fue tanto su temor que comenzó a sudar frío y terminó por deshacerse toda en agua. Al percatarse de tal cosa, Alfeo se convirtió en agua también para confundirse con ella. Entonces Diana hizo que la tierra se abriera y Aretusa, precipitándose a través de la abertura, fue por caminos oscuros hasta que volvió a salir a la superficie de Ortigia. Después de escuchar a la ninfa, Ceres unció a su carro las serpientes que formaban su tiro y fue llevada por ellas en el aire. Entonces envió el carro a Triptólemo, que estaba en Atenas, y le mandó sembrar en la tierra el trigo que le había dado. Ya Triptólemo, obediente, era llevado sobre Europa y Asia y se dirigía a Escitia, donde reinaba Linco, y penetraba en su casa. Linco le preguntó entonces quién era y por qué y de dónde venía. Le respondió Triptólemo, y le explicó que había venido por el aire en el carro con los dones de Ceres que harían que la tierra devolviera ricas cosechas. Envidioso, el rey lo acogió con fingida hospitalidad y mientras dormía intentó asesinarlo. En castigo, Ceres lo convirtió en lince y luego ordenó a Triptólemo que llevara otra vez por los aires su carro. Eso, sigue narrando a Palas la musa, había cantado Calíope, y las ninfas unánimes habían declarado vencedoras a las diosas sobre las Piérides. Al ver que éstas alzaron un griterío insolente, aquellas amenazaron con castigarlas y recibieron por ello su burla y su desprecio. Llegó, así, el momento del castigo. Cuando las Piérides quisieron hablar y extender las manos, vieron que los brazos se les cubrían de plumas y que las caras se le endurecían en picos, y alzaron sin querer el vuelo, mudadas a cuerpo de pájaros, y gritaron entre los árboles ya como picazas. Hasta hoy siguen siendo locuaces e imprudentes y mantienen sus incontenibles ansias de hablar.